regreso con más actualidad y las noticias de hoy en Ciudadano ADN. ¿Quién como nosotros no está en estos días diciendo, oye, esperemos pasar agosto? ¿Sí o no? Sí, pues, ¿cuándo pagan? Además, Es porque que pasar agosto coincide con eso. Sí. Es una forma de pasar agosto. Es una forma de decir pasamos agosto. Exacto. Pero es un dicho súper popular que está arraigado a nuestra cultura, pero que tiene un trasfondo, ¿no? No es antojadizo que sea el mes de agosto, no es el que sea la previa de fiestas patrias, ¿no? Ahora, como uno dirá, la vida está tan difícil, hay que ir pasando mes a mes. Pero agosto es la tradición. Y queremos entender médicamente por qué este dicho, el más repetido del invierno, tiene tanto sentido, ¿no? ¿Cuál es el mito de pasar agosto? Y para eso está con nosotros la médico broncopulmonar de la Clínica Santa María, la doctora Paulette Andino. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Hola, doctora. Hoy la doctora no ha pasado agosto. Ahí vamos con la doctora, Claro, porque desde que uno se acuerda que es como pasar agosto, y uno supone, presume que es como la pasada del invierno, y yo creo que este año el pasar agosto es literal, ¿eh? Sí, pues. Porque ha sido bravo, porque ha llovido mucho, porque las temperaturas están bajas, en fin, y además por la apertura de la primavera, que es otra cosa que también hemos hablado, la apertura de la primavera, las alergias y todo eso, como también se han trasladado un poquito antes, ¿no? Pero ¿y los cambios de temperatura? Porque hemos estado de jornadas muy frías, con harta lluvia, con por lo tanto mucha humedad, y luego tenemos temperaturas de 18, 20, 23 grados, entonces ya no se puede pasar agosto tan tranquilamente, y si bien esto es un dicho popular, hay por supuesto también un trasfondo. Ahora sí, doctora Paulette Andino, broncopulmonar de la Clínica Santa María, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, doctora, buen día. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Muchas gracias a usted, doctora, por su tiempo con ADN, para tratar de entender un poquito esto que entre risas uno dice cuando se empieza a sentir medio achacoso, ya no sé, ojalá pasemos agosto, pero lo mencionábamos con Cristian. Este agosto particularmente parece más difícil de pasar porque entre que ha habido mucha lluvia, mucha humedad, de pronto temperaturas más altas, se adelanta el tema de las alergias, no es tan fácil y por eso hay que pasarlo, ¿no? De todas maneras, de hecho, el dicho popular viene de años previos, digamos, en la época antigua. Se dice pasar agosto porque la gente mayor antes moría en agosto. Claro. ¿Por qué? Porque en el fondo era un mes en que teníamos invierno, pero temperaturas muy extremas, que es lo que está pasando ahora. En el fondo se está dando mucho que tenemos frío, después calor, lluvia, humedad, y eso hace que en el fondo la vía respiratoria sea susceptible a muchas infecciones virales, bacterianas. Y antes, en la época en que no había vacunas, en que no había antibióticos, la gente moría. En cambio ahora, menos mal que tenemos todo eso y la gente no muere, pero de todas formas, este mes principalmente es donde hay muchas bronquitis, hay muchas neumonias, y lo que hemos visto ahora es que se está dando en gente joven como en gente adulta. Es un cambio, ¿no? Porque siempre el dicho, doctora, es como pasar agosto, se le dice a la gente que es más grande, que ya somos más grandes, que es de gente que es más grande, pero llevándolo, digamos, aterrizándolo a la realidad, usted también dice que hay afecciones que aumentan en gente que es bastante más joven, ¿no? Tal cual. Yo en la consulta he visto mucha gente joven que ha tenido una bronquitis bastante compleja, fíjate, sin antecedentes mórbidos, ¿ah? ¿Y qué pasa? Es principalmente por estos cambios tan repentinos de temperatura en que uno tiene que mantener la vía aérea de 37 grados. Entonces, en 37 grados. Entonces uno sale, como decían las abuelitas, uno tápese la boca, mijita, es Exacto. real. O sea, uno se tiene que tapar la boca para que la vía aérea se mantenga en una temperatura adecuada y estos gérmenes no entren a esta mucosa que se pone más seca y se adquieren más fácilmente. Por lo tanto, se recomienda que se tapen la boca, que no tengan cambios de temperatura muy potentes, por lo mismo, porque antes la gente se protegía de esa manera. En cambio, y ahora se vuelve a repetir. Yo le digo a la gente lo mismo, protéjanse la boca cuando salgan, traten de evitar temperaturas extremas, abriguen la vía aérea, como les digo yo, porque si no, están susceptibles a estos gérmenes, y además que los bichos están bien pesados. Sí, pues, y se mezclan además hoy en día, ¿no? Sabemos que ha sido un triunfo lo que ha pasado con los niños más pequeños con el virus incisional, pero hemos escuchado en el último tiempo cómo se mezcla la influenza, el rotavirus, la parainfluenza y así, ¿no? Suma y sigue. Ni decir lo que ha estado pasando incluso con la tuberculosis en el último tiempo, si de verdad se nota mucho el cambio, doctor Andino. Ha aumentado groseramente y lo que tú dices es muy real. Hemos tenido pacientes en UCI, por ejemplo, que tienen 2 a 3 gérmenes al mismo tiempo.
Yo creo que es súper importante también la vacuna del virus respiratorio sincicial para los adultos, y hago un llamado también para eso. Mucha gente adulta tiene la oportunidad de vacunarse y que lo hagan. Pucha, la vacuna igual es un poco cara, pero vale la pena porque dura su buena cantidad de tiempo, incluso algunos papers dicen que puede durar hasta 3 años, así que de verdad yo creo que es una buena instancia para hacerlo porque estamos viviendo una etapa bien compleja. Y como tú bien dices, se mezclan estos bichos, se mezclan los gérmenes, bacterias y virus al mismo tiempo, entonces de repente las patologías se complican, por lo tanto hay que tener esos cuidados de todas maneras. Cuando comentaba, además, doctora, estamos hablando con la doctora Pauleta Andino, ella es broncopulmonar de la Clínica Santa María, del cuidado con las vías respiratorias, ¿no? Del cubrirse las vías respiratorias. Después de la pandemia se instaló mucho el tema de las mascarillas, ¿no? De los cubrebocas. Tal cual. ¿Lo recomienda en términos genéricos, no solo cuando uno está enfermo o no? ¿Sabes qué? Mira, a ver, en términos para todo el mundo no, pero en el fondo cuando tú vas a estar en espacios cerrados en que tú sabes que, por ejemplo, hay muchos niños que están con tos, con complicaciones, yo lo recomiendo, de todas maneras, independiente de si que tenga patologías o antecedentes mórbidos. Ahora, obviamente los diabéticos, los que son hipertensos, los que son obesos, van a sufrir más las consecuencias. Pero en ambientes donde hay muchos niños enfermos, yo lo recomiendo. Si vamos, por ejemplo, en el metro, yo también lo recomiendo porque los espacios son bastante cerrados y lamentablemente la gente que tiene tos muchas veces no se cubren con mascarilla. Lo ideal sería que la gente que está infectada se cubriera con mascarillas, pero muchas veces no lo hacen, sobre todo la gente joven. Entonces, en esos lugares donde hay hacinamiento, yo lo recomiendo de todas maneras. Doctora, sobre todo en esta época. Claro, doctora, hemos hablado como de los cambios de temperatura, de la circulación mayor que hay de virus respiratorios, también de las personas mayores, de cómo se mezclan incluso las enfermedades. ¿Qué cuidados debemos tener? Porque uno pensaría obviamente en las personas mayores o las que tienen una enfermedad de base, pero usted nos aclara muy bien, ojalá todos, cuando hay hacinamiento o alta exposición. Pero ya que estamos hablando de pasar agosto, ¿es cierto que hay que cuidar también la alimentación y la hidratación? Es que de todas maneras, yo creo que la hidratación y la alimentación es fundamental. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, déficit de vitamina D, de la vitamina D que hay mucho en el país, está muy en boga, tal cual. Mira, a mí me ha pasado que dentro de los exámenes que yo les pido de rutina, les pido niveles de vitamina D y salen la mayoría bajos. Y eso también tiene que ver porque efectivamente la gente está tomando menos sol, que es donde se produce la vitamina D y se activa. Claro. ¿Qué recomiendo yo? Una alimentación totalmente saludable porque los déficits de vitamina D traen consecuencia de inmunodeficiencia y por lo tanto tenemos más riesgo de adquirir infecciones. Por ejemplo, la vitamina C también es importante que nosotros la consumamos. Hay algunos papers que dicen que efectivamente puede algo proteger. Yo personalmente creo que sí. Así que de verdad que la alimentación es fundamental y la hidratación sobre todo es importante por la mucosa. Mira. La mucosa no se debe secar, entonces es súper importante que la mucosa no se seque con las temperaturas muy frías y en el fondo que nosotros estemos bien hidratados. Siempre el agua es buena, siempre. Qué importante eso porque uno piensa que claro, en el verano toma más agua porque hace calor. Y en esta época, no, si tengo frío nomás me tomo un tecito, un cafecito y sería, ¿no? No, pues hay que darle. No, tal cual. ¿No? ¿Cómo? Hidratarse, claro, lo que dice usted, ¿no? Claro. De todas maneras, siempre se recomienda la hidratación, medir si es posible los niveles de vitamina D para ver cómo los tienen, consumir vitamina C, ahora que podemos consumir naranjas, podemos consumir, distintas frutas que nos aportan, kiwi, de todas maneras, comerlas y alimentarse también de una buena manera con proteínas, que yo también lo recomiendo. Y en fin, pues todo ese tipo de cosas que nosotros podemos hacer para estar más saludables y que si nos infectamos de algún virus o de una bacteria, la podamos resistir de mejor manera. Respecto a los espacios físicos, me refiero, doctora, no sé, yo tengo la costumbre que tenía mi madre de llegar a un lugar y abrir las ventanas. Así, si uno llegaba a abrir, no, es que hace frío, sí, pero es que es necesario abrirla, es necesario ventilar inicialmente, después cerramos, después ya todo, pero tengo la misma manía. Llego y abro todas las ventanas, me retan y todo eso. ¿Está bien, doctora? ¿Tiene razón mi madre? Totalmente, Yo totalmente, sabía te encuentro
encuentro toda la razón. Yo sabía que sí. Bien, tía Kenita. Es una recomendación de no mantener los ambientes cerrados. Piensa tú que los virus o las bacterias permanecen en el ambiente y pueden durar algunos días. Entonces es súper importante que uno llegue a un lugar, ventile, aunque haga frío. Toda la razón. Tú protege tu vía aérea, tú cuídate con una bufanda, tapa la boca, pero es súper importante que tú ventiles el lugar. Claro. Además, para que la energía los que creemos en la además, energía, para que la por energía favor, circule. Sí, tal Sí, cual. pues, Bueno, sí. nosotros por eso entramos a este estudio y prendemos el aire acondicionado y abrimos las puertas. Estamos con 12 Bueno, y lo grados, otro, doctora. Muy poco eso. recomendable. Claro. Lo otro es hacer deporte. No pierdan el hacer deporte. Cierto. El hacer deporte siempre es importante, pero ojo, que la mayoría de las personas hacen deporte o muy en la mañana o cuando llegan de los trabajos en la tarde. Con los cambios de temperatura hay que tener cuidado, porque claro, haciendo deporte te da calor, entonces tú te empezás a desabrigar, pero es importante que tú igual cuides tu vía respiratoria. Sí, hay que cuidarse, hay que cuidarse. De todas maneras. Y por lo mismo estamos con la doctora Pauleta Andino, broncopulmonar de la Clínica Santa María. Adelantémonos un poquito, doctora, ahí con el tema de las alergias que mencionaba Cristian. Estoy porque desde abril con alergia. la gente piensa que septiembre es el momento más álgido, pero precisamente por los cambios climáticos esto cambia, ¿no? Y nosotros aquí que somos dos conejillos de India, alérgicos ambos, efectivamente uno cuando recién empieza con los síntomas, empieza a lo mejor cuando nunca ha tenido alergia, con el amigo o la amiga que te recomienda la desloratadina o la loratadina, si el sueño, si te la tomas en la mañana, en la edad, etcétera, y después termina yendo a un médico, ¿no? Muchas veces un broncopulmonar por el tema de la rinitis, otras veces se va a un inmunólogo y de ahí se deriva un broncopulmonar. ¿Qué debieran hacer las personas ante este tema de las alergias? Mira, las alergias van cambiando durante la vida. No es el mismo alérgeno que te produce alergia cuando eres niño, cuando eres adolescente, cuando eres adulto. De hecho, se habla del camino de la alergia. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones tú fuiste alérgico al polen y después te haces alérgico a las malezas. Entonces, yo creo que es súper importante acudir a un médico y hacer un test cutáneo. ¿Por qué? Porque yo tengo que identificar a qué soy alérgico para evitar el contacto con ello. Y lo otro es que ahora se puede hacer inmunización. Por lo tanto, frente a algunos alérgenos, se puede hacer alguna inmunización, por lo tanto, tú te desensibilizas y ya no eres alérgico a eso. Eso se hace mucho en los niños y en los adultos también se puede hacer. Pero yo creo que es súper importante identificar a qué tú eres alérgico. Y las alergias también están potentes. Sí. ¿Y con cuánta anticipación hay que hacerlo, doctora? Porque uno piensa que a lo mejor es tarde ya hacerlo en septiembre, es necesario ahora, tiene que ser en un tiempo en el que no esté necesariamente tan expuesto al alérgeno. No, en cualquier época del año, porque en el fondo lo que hacen es poner el alérgico en tu cuerpo. Entonces, ahí se ve la reacción en la piel, se mide un circulito y según eso te dicen, ya, tú eres alérgico a esto otro, que no sé qué. Yo principalmente veo asma y lo que hago es pedir un test cutáneo a todas las personas para diferenciarlo también de que no sea un asma alérgica. Ya. Entonces puede ser en cualquier época del año. Bueno, vamos a terminar seguramente muchos y muchas consultando por aquello porque hay que pasar agosto y hay que cuidarse. Doctora, hablábamos de la ventilación, hablábamos de la alimentación, la hidratación y otra cosa que aprendimos ya más allá de usar las máscaras es la limpieza de manos. ¿Sigue siendo importante? ¿El alcohol gel sigue funcionando? Siempre funciona el alcohol gel. Siempre funciona que si tú estás en un lugar que no sabes quién tocó ese lugar o quién estuvo, el alcohol gel que te acompañe, siempre. De todas maneras. Es una buena medida. Si no te puedes lavar las manos, es una muy buena medida para evitar el contacto con gérmenes. Ojo, que los gérmenes también están cuando uno toca una mesa, el plástico, por ejemplo, en los lugares donde una persona estuvo, también están. Por lo tanto, es súper importante también eso. ¿Y el descanso, doctora? Ay, de todas maneras, yo creo que siempre hay que descansar. Sí, lo necesitamos además, lo necesitamos. Sí, las horas es que ¿sabes lo que pasa? Cuando tú no descansas de una manera adecuada, se aumenta el cortisol. Y el cortisol es una hormona de estrés principalmente. Y el estrés también disminuye tus defensas. Entonces, a la larga, igual, siempre, cuando la gente dice, oye, estoy estresado y se empieza a enfermar, es por eso. Porque estás en un estado en que está tu cortisol aumentado, se disminuyen las defensas y ahí entran estos virus y estas bacterias que te atacan. Por lo tanto, el descanso sí es importante.
Doctora, Deporte, descanso, nutrición. Claro, sí, claro, por supuesto que sí, y es permanente, digamos, ¿no? Le iba a comentar respecto a estos cambios de temperatura que nos afectan a todos, por supuesto, respecto a los abrigos, ¿no? A la manera de abrigarse, me refiero. A los nuestros y también a los que tenemos niños, ¿no? Porque a veces a los cabros chicos los mandamos más abrigados que un cherpa, así como que hijo único, sí, como si fueran a la Concagua a pie, y es mucho, sí, ¿no? Es mucho. Exacto. Y algunos además nos abrigamos poco, entonces también pasamos para el otro lado. Yo me pongo un chaleco y ya estoy desesperado. Pero los cambios de temperatura afectan, y le quería preguntar en particular con los niños, porque me parece que ellos resisten otro tipo de Es que o los tratan de niños mejor tienen manera la un- temperatura, claro. ¿no? Porque a veces uno lo abriga por uno. Niños, exacto, uno los abriga por uno porque uno Hace tiene frío, frío, pero el niño no tiene frío. No, porque claro, hace frío y está ahí con el gorro todo el día. Es que los niños tienen una energía atómica, entonces finalmente ellos expelen mucha energía. Por lo tanto, eso se transmite a través se transmite por calor. Entonces finalmente los niños se mueven todo el día. Una persona, imagínate, piensa tú, en algún minuto se hizo un experimento en que un adulto dio los mismos pasos que dio un niño. Terminó totalmente agotado, porque el niño da pasos cortitos, pero se mueve todo el día. Todo el día. Entonces yo creo que hay que abrigar, no en extremo, no hay que hacer transpirar al cabro chico, porque imagínate que el niño empieza a sudar y al final tú le sacas todo, y ahí vienen los problemas, cuando nosotros mismos provocamos esos cambios de temperatura tan extremos. Nosotros tenemos que pensar que es un niño que efectivamente tiene más energía, se va a mover más, pero no llegar al extremo de abrigarlos tanto, ni tampoco mandarlos a patapelá, pues si estamos claros. Un equilibrio. Eso es lo otro, los cabros chicos son mandados a hacer, para si la casa está abrigada, sacarse los zapatos y andar en calcetines todo el día y uno se va a resfriar. Tal cual. Es lo primero Pero que evitar los cambios extremos, si eso es, todo lo extremo es malo, ya sea para arriba o para abajo. Entonces al final, evitar los extremos. Bueno, queremos darle las gracias a la doctora Paulette Andino, broncopulmonar de la Clínica Santa María, por hacernos entender por qué hay que pasar agosto y además de qué manera lo podemos hacer de buena forma. Gracias, doctora. A ustedes muchas gracias por la invitación, que estén muy bien y cuídense. Igual, chao.